Comenzamos con la segunda clase de tejido nervioso. En la clase anterior habíamos charlado sobre las distintas células que tiene el sistema nervioso. Dijimos que la célula más importante era la neurona, vimos su estructura, vimos su funcionamiento. En la clase de hoy vamos a ver células de la glía. Como ya hemos mencionado anteriormente, las células de la glía se clasifican en las que se encuentran dentro del sistema nervioso central y las que se encuentran dentro del sistema nervioso periférico. Recordemos que el sistema nervioso central son órganos como el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, mientras que sistema nervioso periférico estamos hablando de los nervios y de los ganglios nerviosos, como los paravertebrales sensitivos y los autonómicos, que están dispersos en el resto del organismo. Con respecto a la glía del sistema nervioso central, vamos a encontrar a los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, los oligodendrocitos, células encargadas de producir mielina, los microgliocitos, células fagocíticas derivadas de los monocitos sanguíneos, y el ependimocito, que es una célula, digamos que epitelial, tiene algunas características que comparte con los epitelios, otras no, que reviste las cavidades del sistema nervioso central. ¿Cuáles eran esas cavidades? Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el canal ependimario. Con respecto a las células del sistema nervioso periférico, tenemos a la célula de Schwann, homóloga del oligodendrocito, porque también es una célula productora de mielina, y a la célula satélite. No posee prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, para formar la mielina, tiene que envolver el axón dentro de su citoplasma. Vamos a ir ampliando estos conceptos en las distintas células de la glía. El oligodendrocito puede formar varios segmentos de mielina, o de un mismo axón o de axones distintos. Además, el oligodendrocito recordemos que la mielina es una glucoproteína y dentro de las proteínas que forman la mielina que produce el oligodendrocito, hay proteínas específicas que ayudan a que la mielina se compacte y se condense alrededor del axón. Además, el oligodendrocito, a diferencia de la célula de Schwann, no tiene lámina externa o basal. Estas son células que participan en la defensa contra patógenos en el sistema nervioso central, pero también fagocitan células muertas. Al microscopio óptico, a diferencia de las microvellosidades que no pueden ser observadas. La presencia de microvellosidades nos habla de una función absortiva y la presencia de cilios nos habla de una función cinética. ¿Qué características tiene epiteliales? La presencia de diferenciaciones apicales, por ejemplo. La unión entre las células mediada por uniones ocluyentes. ¿Qué característica la diferencia de un epitelio? La ausencia de membrana basal. Estas células no tienen membrana basal y la cara basal de la célula emite proyecciones que se interdigitan con los astrocitos. Estas células van a revestir todas las cavidades del sistema nervioso central y también van a formar los plexos coroideos productores de líquido cefalorraquídeo junto con los vasos sanguíneos de la vía madre. Pasamos a los astrocitos. Los astrocitos, ya hemos dicho, que dan tanto un sostén metabólico como estructural. No solo sostienen a la neurona, sino que también se encargan de controlar las concentraciones de neurotransmisores, de oxígeno, de dióxido de carbono, los nutrientes. También participan en la reparación del tejido nervioso, aíslan a las neuronas,
Forman la barrera hematoencefálica, entonces la aíslan de algún componente nocivo que pueda venir desde la sangre. También fagocitan neuronas lesionadas o muertas, como hemos dicho, regulan el intercambio de sustancias y también pueden producir algunos neurotransmisores como glutamato. Tenemos dos tipos de astrocitos, los astrocitos protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos tienen mayor cantidad de prolongaciones y ramificaciones en sus prolongaciones y se asocian al soma de la neurona, mientras que el astrocito fibroso tiene menos ramificaciones, es más delgado, se asocia al axón. El nombre de fibroso viene porque tiene mayor cantidad de una proteína fibrilar que compone los filamentos intermedios de esta célula. Los astrocitos, tanto fibroso como protoplasmático, poseen en sus prolongaciones pies perivasculares, como podemos ver acá, que se adosan al capilar sanguíneo para formar una especie de vaina alrededor del capilar y de esta manera formar la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica va a proteger al tejido nervioso de aquellas sustancias que puedan ser nocivas. ¿Cuáles son los componentes de esta barrera? Por empezar, acá tenemos un capilar. Es un capilar continuo, así que las células endoteliales están unidas por uniones ocluyentes. Por fuera, la membrana basal continua del capilar y por fuera, los pies perivasculares de los astrocitos. Como podemos ver en esta otra imagen, acá tenemos el astrocito en amarillo, la neurona en celeste y el capilar en rojo. El astrocito con prolongaciones perivasculares forma una vaina alrededor de los capilares y con prolongaciones neurales sostiene a la neurona. En esta imagen tenemos la neurona y las células de la glía del sistema nervioso central, astrocito protoplasmático, fibroso, oligodendrocito y microgliocito. Y en los cuadros de abajo lo que tenemos es la imagen del núcleo de cada una de estas células, porque en definitiva los citoplasmas de estas células no se pueden observar. De la neurona vamos a poder observar un núcleo grande con núcleo evidente. Del astrocito protoplasmático podemos ver un núcleo con puntillado de heterocromatina. El fibroso tiene un núcleo homogéneo, pero laxo. El oligodendrocito tiene un núcleo bien condensado, redondo y pequeño, y el microgliocito un poco más aplanado. En esta imagen podemos ver cómo interaccionan todas las células de la glía del sistema nervioso central con las neuronas. Podríamos pensar que esta imagen corresponde, por ejemplo, a un segmento de la corteza del cerebro. Acá, por ejemplo, tenemos la superficie del cerebro. Acá tenemos el epitelio ependimario que reviste, por ejemplo, los ventrículos laterales. Y en toda la pared vamos a encontrar neuronas, como vemos acá ejemplificadas en amarillo, capilares sanguíneos, como vemos acá, y entre estos elementos encontramos las células de la glía. En azul tenemos a los astrocitos, los protoplasmáticos sosteniendo el soma de la neurona, mientras que los fibrosos sostienen el axón. También tenemos células de la microglía y también tenemos oligodendrocitos, como vemos acá, con varias prolongaciones que forman segmentos de mielina del axón. Y acá también podemos ver cómo los ependimocitos interdigitan la membrana plasmática basal con las prolongaciones de los astrocitos. Células de la glía del sistema nervioso periférico. Recordemos que si hablamos del sistema nervioso periférico, también hablamos de neuronas con un soma y un axón, solo que ya no se van a ubicar en el cerebro o en la médula, sino que los somas de esas neuronas se van a ubicar en ganglios nerviosos, pudiendo ser paravertebrales
o sensitivos o los ganglios nerviosos autonómicos. Y los axones de estas neuronas se van a ubicar en los nervios periféricos. Como dijimos anteriormente, la célula satélite es homóloga al astrocito, es decir, que da sostén estructural y metabólico. Acá podemos ver cómo las células satélite, ejemplificadas en lila, rodean el soma neuronal. Y acá tenemos el axón, que está revestido por células de Schwann. Cada una de estas células de Schwann, dentro de su citoplasma, envuelve a un axón. Acá tenemos la célula de Schwann, acá tenemos el axón. El citoplasma de la célula de Schwann da múltiples vueltas alrededor del axón, formando la vaina de mielina. Entonces, esto es un axón mielínico. Las células de Schwann, si forman la mielina de un axón, solo forman la mielina de un axón, solo de un axón. Pero si la célula de Schwann se asocia a varios axones, estamos hablando de axones amielínicos. ¿A qué nos referimos con esto? Como la célula de Schwann no tiene prolongaciones, solo puede formar mielina en un axón. Pero los axones que no tienen mielina, es decir, que son amielínicos, también se asocian a la célula de Schwann. En este caso, como la célula de Schwann no tiene que formar la mielina de ningún axón, puede sostener varios axones como vemos acá. Pero no los está aislando, no está formando mielina en ninguno de estos axones, solo los está sosteniendo. Podemos ver en esta imagen una célula de Schwann asociada a varios axones amielínicos y acá una célula de Schwann también asociada a haces de axones, pero ninguna está formando mielina. La mielina lo que hace es aislar, proteger y nutrir a los axones. En el caso de los amielínicos no los aísla del exterior, porque queda el mesaxón que no rodea al axón, no lo rodea, y el mesaxón queda comunicando el axón con el espacio extracelular. ¿Cómo es que este mesaxón va a ir girando para formar las vueltas de membrana plasmática que luego van a fusionarse para conformar la vaina lipoproteica de mielina? Por ende, la célula de Schwann solo puede formar periférico. Acá, si observamos el axón de una neurona periférica, este axón tiene segmentos de mielina, acá hay uno, otro y otro, pero cada segmento de mielina corresponde a una célula de Schwann. A diferencia del oligodendrocito, que al tener prolongaciones, un mismo oligodendrocito puede formar varios segmentos de mielina, o del mismo axón o de axones distintos. También tenemos otras diferencias con respecto a las neuronas de sistema nervioso central y periférico. En ambos casos tenemos segmentos de mielina, pero en las zonas donde no hay segmentos de mielina, en el caso del sistema nervioso central, tenemos a los astrocitos fibrosos uniéndose a estas zonas y monitoreando estos espacios. A diferencia del sistema nervioso periférico, donde estos espacios, que se denominan nodos de Ranvier, no tienen asociación de ninguna célula. Bien, entonces, como hemos dicho, la vaina de mielina es una cubierta lipoproteica, ¿sí? Es membrana plasmática que va a rodear a los axones, los va a aislar, los va a nutrir y va a permitir una mejor conducción del impulso nervioso. Estos segmentos de mielina están intercalados con zonas donde no hay mielina. Estas zonas donde no hay mielina se denominan nodos de Ranvier. Por ende, el segmento entre nodos, el internodal, este segmento, es el que está compuesto por mielina. Este es un segmento internodal formado por mielina y esto es el nodo de Ranvier sin mielina. Bien, ahora vamos a tratar de comprender cómo se da el impulso nervioso.
El impulso nervioso es saltatorio. ¿Qué es este impulso nervioso? Como ya vimos en tejido muscular, se genera un potencial de acción y el potencial de acción se origina por la despolarización. Estos conceptos los estuvimos charlando en tejido muscular y ahora los vamos a repasar. En esta zona, que es el cuello de la neurona, va a empezar el impulso nervioso, es decir, una despolarización. Esta despolarización se va a reanudar en este sector sin mielina, que es el nodo de Ranvier, en este, y va avanzando hacia el teledendron o terminal sináptico para liberar el neurotransmisor y estimular a la célula postsináptica. Ahora, ¿a qué me refiero con que se inicia el impulso nervioso o potencial de acción? A que ocurre una despolarización. Nosotros sabemos que internamente la célula, cualquier parte de la célula, en este caso el axón, tiene cargas negativas. Pero en estos espacios sin mielina va a ingresar sodio y va a cambiar esa carga negativa a positiva. Eso lo denominamos despolarización. Esa carga positiva, ese ingreso de sodio va a ir positivizando todas estas cargas. Y en este sector, nuevamente en este próximo nodo de Ranvier, vuelve a ingresar sodio. Entonces la despolarización avanza hacia el terminal sináptico, como vemos acá. En el nodo de Ranvier ingresa sodio, avanza la despolarización hacia allá. Ingresa sodio, avanza la despolarización hacia allá. De esa manera, la despolarización llega al terminal sináptico. Una vez que llega al terminal sináptico, ¿cuál era el objetivo? Que se abran los canales de calcio. El calcio permite la fusión de las vesículas con neurotransmisores a la membrana plasmática del axón y de esta manera los neurotransmisores salen a la hendidura sináptica y estimulan los receptores en el terminal postsináptico. Entonces, ahora ya sabemos que la conducción nerviosa es saltatoria, que se da por el ingreso de sodio en los espacios donde no hay mielina, y esa despolarización generada por el ingreso de sodio avanza al terminal axónico o teledendron, con la única finalidad de abrir canales de calcio que van a permitir la exocitosis de los neurotransmisores para estimular el terminal postsináptico, que la mielina se observa en color blanco. ¿Cómo se organiza la sustancia gris y blanca en el cerebro y cerebelo y en la médula? En forma opuesta. ¿A qué me refiero? A que en el cerebro, que es la imagen que tenemos acá, podemos ver sectores blancos en el centro, que es todo esto. Por ende, la sustancia blanca es interna y la sustancia gris, donde se encuentran los somas, es externa. Esto se invierte en la médula, donde la sustancia gris forma una mariposa interna y la sustancia blanca, donde están los axones, es periférica. Dijimos que es esta que está acá y que es externa en todo el sistema nervioso central. Tiene tres capas, esta y esta. Las capas tienen nombres. La capa más externa, que es esta, es la capa molecular. La capa del medio, con neuronas muy grandes, es la capa de Purkinje. Y la tercera capa y más interna, que tiene somas pequeños, es la capa granular. Entonces, en esta imagen está invertida la disposición, ¿sí? Esta es la capa más externa o molecular, toda esta capa es esta que está acá. La capa del medio, donde se ven somas grandes, es la capa de Purkinje. Y la capa granular más interna es esta, donde tenemos somas muy pequeños que parecen gránulos, por eso es que se la denominó granular. Bien, con respecto a las meninges, son estas capas que revisten el sistema nervioso central y son tres. Tenemos por un lado la dura madre, que es tejido conectivo denso, que posee gran cantidad de senos venosos y que está por debajo del hueso. Este es el hueso, el cráneo, y acá tenemos la dura madre. Por debajo vamos a tener el espacio subdural. Y por debajo vamos a tener a la aracnoides, que se ve acá en celeste, enviando tabiques hacia abajo.
En este caso es un conectivo laxo. Y por debajo del aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo que contiene líquido cefalorraquídeo. Estos tabiques de conectivo laxo que podemos ver acá llegan a la meninge más interna, que es esta que está acá, pegada al sistema nervioso, que es la pía madre. La pía madre tiene vasos sanguíneos que se interdigitan con las células ependimarias para formar los plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo. Bien, acá tenemos un ejemplo de lo que es la estructura del sistema nervioso central y periférico. Repasemos un poco estos conceptos. Acá tenemos el cerebro, donde dijimos que teníamos sustancia gris periférica, sustancia blanca central. Acá tenemos la médula, también sistema nervioso central, donde se invierte sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris central, sustancia blanca periférica. De la médula salen axones de neuronas, ¿sí?, que tienen sus somas en estos ganglios paravertebrales. Estos son ganglios paravertebrales. Estos ganglios tienen somas neuronales que envían sus axones hacia la médula y hacia la periferia, por ejemplo, músculo. Estos ganglios paravertebrales con estos axones que viajan dentro de nervios son el sistema nervioso periférico. Pasamos entonces al sistema nervioso periférico. Dijimos, compuestos por ganglios paravertebrales, que son los que vimos en la imagen anterior, pero también ganglios autonómicos que están dispersos en el organismo. Estos ganglios son la parte que contiene el soma de la neurona, mientras que el axón está en los nervios. Entonces, al igual que en el sistema nervioso central, le damos un nombre a la parte del sistema nervioso que tiene el soma y un nombre a la parte del sistema nervioso que tiene el axón. En el sistema nervioso central, la parte que tiene al soma se denomina sustancia gris, la parte que tiene axón se denomina sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico, la parte que tiene al soma se denomina ganglio nervioso y la parte que tiene el axón se denomina nervio periférico. En el nervio periférico vamos a encontrar gran cantidad de haces de axones. En esta imagen que tenemos acá, tenemos esquematizado un nervio que tiene muchos haces de axones. Y estos axones, revestidos por mielina, que acá se ve en lila, tienen 3 vainas de conectivo que los rodean. Cada axón con su vaina de mielina está rodeado por un conectivo laxo que se denomina endoneuro. Cada haz de axones está rodeado por otro conectivo especializado que se denomina perineuro y todo el nervio está rodeado por un conectivo denso que se denomina epineuro. Hay una particularidad muy importante con respecto al perineuro y es que no solo se trata de conectivo especializado, sino también que tiene células epiteliales aplanadas con uniones ocluyentes, formando entonces una barrera que se denomina barrera hematoneural. ¿Sí? Estas barreras son muy importantes porque impiden el ingreso de patógenos desde la periferia, por ejemplo, desde un miembro, impide que si ingresa un patógeno, por ejemplo, a un miembro, no puede ingresar al nervio y de ahí al sistema nervioso central. Acá tenemos el esquema de un nervio. En realidad no es un esquema, es como lo veríamos en un preparado histológico con hematoxilina y eosina. Acá podemos observar el epineuro, que es el conectivo denso que rodea a todo el nervio. Dentro del epineuro varios haces de axones. Por ende, si este es un haz de axones, este es el perineuro. Y dentro del perineuro, los axones con su vaina de mielina y su endoneuro. Acá a mayor aumento tenemos el axón, la mielina que no se tiñe porque es glucoproteica, y por fuera lo acidófilo es el conectivo del endoneuro.
Entre estos axones también tenemos núcleos, por ejemplo, este que está acá, este que está acá, este que está acá. Esos núcleos pueden ser de fibroblastos, que son los que forman el conectivo del endoneuro, o, como ya hemos mencionado, pueden ser núcleos de las células de Schwann, que como dijimos, formaban la mielina de los axones periféricos. También pueden corresponder a células de Schwann. ¿Por qué? Porque de estos somas salen axones ya rodeados de mielina de las células de Schwann. Bien, chicos, espero que se haya entendido la clase. El resto de los conceptos que no hayan podido comprender, recuerden que pueden preguntarlo en las clases prácticas.